Wayqipanaykuna imaynallan kashankichis, allillanchu kusisqallachu qhalillachu. Estamos aquí otra vez para poder compartir un poco más de este conocimiento ancestral del quechua. Vamos a compartir algunas expresiones o simplemente algunas preguntas que cada día utilizamos, y aparte de ello vamos a darle las posibles respuestas que tú vas a utilizar cuando te hacen o te plantean esta pregunta. Pero antes de ello te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas por nuestras redes sociales. Y muy aparte de ello, que compartas este video para que más personas aprendan el quechua y revaloren el idioma quechua. Una de las preguntas que se utiliza estos días con mucha frecuencia es cuando te encuentras con una persona y te pregunta ¿dónde vives? ¿Ya? Y esta pregunta se traduce al quechua, y esta pregunta se traduce al quechua como Maypi tiyanki. Maypi tiyanki. ¿Dónde vives? ¿Y cuáles serían las posibles respuestas frente a esta pregunta? La primera respuesta es, como siempre, yo vivo en mi casa. ¿Cómo dirías yo vivo en mi casa? Sería Noka wasipi tiyani. Yo vivo en mi casa. Si yo vivo en Cusco, yo diría Noka Cuscopi tiyani. Si yo vivo en Lima, digo Noka Limapi tiyani. Ahora tú repite, ¿dónde vives? Si tú vives en algún lugar de Cusco o del Perú, solo tienes que poner el nombre. Por ejemplo, dices, si tú vives en Apurímac, dices Noka Apurímac y le aumentas el pi. Apurímac pi tiyani. ¿Se dan cuenta? Yo vivo en Apurímac. Yo vivo en Ayacucho. Noka Ayacuchopi tiyani. Yo vivo en Cajamarca. Noka Cajamarcapi tiyani. Yo vivo en Arequipa. Noka Arequipapi tiyani. Vivo en Puno. Noka Punopi tiyani. Entonces, estas serían las maneras de responder a esta pregunta. ¿Dónde vives? Ahora pasamos, si nos preguntan, ¿en qué distrito? ¿En qué calle? ¿En qué número? Vamos a ver. Ahora, si me preguntan en qué distrito, yo diría, pues, por ejemplo, yo soy de San Jerónimo y digo, Noka San Jerónimo Sayapi tiyani. Noka San Sebastián Sayapi tiyani. Noka, ¿ya? Huanchac Sayapi tiyani. Podemos seguir utilizando. ¿En qué calle? Calle es Quijlu, Ima Quijlupi. Y dirías, por ejemplo, Avenida Los Incas. Los Incas Quijlupi tiyani. Por ejemplo, calle Ollantes. También existe. Noka Ollanta Quijlupi tiyani. Quijlu es calle. Entonces, amigos, ya les he dado algunas posibilidades para que tú puedas responder cuando te plantean esta pregunta. No abanca tu panantzcama y no te olvides de practicar y compartir este video.